Au large des côtes chiliennes, perdue au milieu de l'océan Pacifique, l'île de Pâques est visitée chaque année par des milliers de touristes. Elle est rattachée au territoire chilien. On y parle donc l'espagnol, même si les autochtones pratiquent toujours la langue locale, le Rapa Nui. L'histoire pascuane est souvent réduite à ses vestiges archéologiques, les moaïs, ces statues monumentales qui représentent les ancêtres. Les habitants de l'île, issus du peuple Rapa Nui, ont su protéger l'environnement de leur territoire grand de 164 km² et préserver leurs traditions séculaires. Dans le monde globalisé dans lequel nous évoluons, conserver une culture qui compte aussi peu de représentants est un véritable acte de résistance contre l'uniformisation mondiale. Comme chaque année, pendant la première quinzaine de février, se tient le festival Tapati Rapa Nui. Ce grand événement, créé dans les années 70, célèbre la culture Rapa Nui afin de perpétrer les coutumes ancestrales et d'en diffuser les connaissances à l'international. Sur 2 semaines, une vingtaine d'activités et de compétitions liées à l'héritage culturel rythment le tempo de l'île. Des compétitions sportives comme artistiques attirent les touristes du monde entier. A mí me apasiona la Tapati Rapa Nui. Me apasiona el tener que trabajar con gente de la comunidad, el tener que estar organizando estas actividades, trabajando en conjunto con las familias. Entonces, es solo pasión, solo que va dentro de ti, que va dentro de tu sangre y poder seguir realzando y mejorando cada vez más lo que significa la Tapati. Responde a cómo la sociedad se encuentra hoy. Ya, entonces, así va a ir respondiendo la Tapati dependiendo de cómo la sociedad vaya funcionando. Desde que yo asumí la dirección o la coordinación de la Tapati, intenté empezar a darle un ámbito más realista. Nuestras realidades sociales, nuestra realidad histórica y nuestro patrimonio vivo, que son los viejos y las nuevas generaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en Rapa Nui tenemos un problema social importante. Se ha perdido el respeto entre los jóvenes y los adultos. Entonces, eso es lo que busca la Tapati también, poder fomentar el respeto, poder fomentar la unión familiar. ¿Por qué? Porque la Tapati Rapa Nui primero es para nosotros, para los Rapa Nui. Después es para la comunidad, tanto la gente de la etnia como los residentes que habitan la isla. Y después es para el turista. ¿Ya? Porque esto es una escuela para todos nuestros hijos. ¡Denle un aplauso, po! Comme à chaque édition du festival Tapati, une reine se porte candidate pour représenter le peuple Rapa Nui. Cette année, toute l'île soutient Nani et son compagnon Pio. Pio hawa he matato au te Tapati Rapa Nui nei. Ta kuanga keu he noa. He mau I toku au ha atupuna pe mua. E maua konani te matahiti nei o ai. Mo hakai te atu korua ina kori ari e hanga korua kit korua mautupuna e mo atatou I tatou e tatou tupuna. Yorana, mi nombre es Nani y él es mi compañero Pío Javari Roroco. Yo tengo 22 años, somos representantes de nuestra cultura y quisimos ser candidatos de esta Tapati Rapa Nui. No solo somos moai, llevamos un legado que fue entregado por nuestros ancestros que venían desde Jiva, el continente lejano. Entonces ellos llegaron acá con todas las tradiciones y es deber de nosotros llevarlo hacia adelante. Porque dicen que si se pierde una cultura, se pierden las personas. Nauhuru ati ya
te ati ne anga ne pahe matahiti tatoa i rote matahiti. Heo he kai, heo he peruku, heo he anga i kai, anga i te umu. Ya pahe tapati Rapa Nui, ya. Ya angi ena e te tahi ke ina ranga mea oro tapati. Tapati pai hai kai e anga nei, hai hua ai, hai hanga, hai here, hanga ki tona me, hanga ki tona hua ai, hanga ki tona tupuna. Nosotros participaremos en todo, porque esa es la idea de yo como candidata y él como matatoa, que nosotros tenemos que representar a nuestra cultura en todos los ámbitos, tanto físicos como deportes, los deportes ancestrales los debemos hacer todos. También tenemos deportes de pesca, pesca en alta mar, pesca con lienza, caza de morena. También tenemos que participar en tallado, taray moai, taray mangay, taray rongorongo. L'art ancestral de la sculpture Rapa Nui est une pratique qui perdure jusqu'à maintenant. Cependant, pour la compétition de la tapati qui lui est dédiée, les participants n'utilisent plus le tuf volcanique qu'utilisaient leurs ancêtres pour réaliser les géants moai. Ici, c'est la précision et la rapidité qui prédominent. On reproduit des moai miniatures ou encore d'autres emblèmes de la mythologie, comme le dieu créateur Makemake, et également le symbole du drapeau de l'île de Pâques, qui représente un rémiro, ce pendentif en forme de croissant dont on peut distinguer deux visages humains s'observant aux extrémités. Il était autrefois réservé à l'aristocratie, symbole d'autorité, de parenté et de tradition. Pendant la compétition, on s'attache à utiliser les outils traditionnels en verre volcanique et en obsidienne pour rendre hommage aux techniques inventées par les ancêtres. También en cocina, que un Rapa Nui si no cocina se muere. Ahí en cocina hacemos ceviche y camata, que se dice, solamente con productos locales. También hacemos un tipo de queque que se llama poe, que también es solo producto local. Hacemos el curanto, que esa es la comida típica Rapa Nui, viene de nuestros ancestros. Nani et Pio sont investis dans toutes les compétitions de la tapati. Celle de la cuisine est l'une de leurs favorites. On y confectionne des plats typiques Rapa Nui, comme le lait de taro, qui est une sorte de pomme de terre locale, que l'on réduit sous forme de pâte, puis que l'on bouillit dans l'eau. Une fois que la consistance souhaitée est atteinte, on y ajoute du lait à mijoter. Pour la dégustation, on laisse refroidir jusqu'à ce que la texture devienne ferme et mousseuse. Les goûteurs sucrent à leur convenance. Le humu, ou curanto en espagnol, est le plat culturel Rapa Nui par excellence. Sa spécificité est une cuisson à l'étouffée dans la terre pendant environ 6 heures, où poisson, poulet ou encore compoté de citrouille enveloppé dans des feuilles de bananier cuisent entre les braises de tuf volcanique, parfumant délicatement les chairs rendues moelleuses tout en les fumant. La gastronomie de l'île est également représentée par le ceviche de poisson cru, algues et fruits de mer de saison, hachés finement et agrémentés de patates douces, de jus de citron et d'épices locales. Cette année, Nani reçoit un prix pour son ceviche. Et Pio, qui est de métier agriculteur et éleveur, le premier prix pour son curanto de poulet.
hacemos competencias de baile, presentación de traje típico, mostramos las fibras naturales de Rapa Nui, las conchitas, hacemos trajes de conchitas también. Aquí él es el aito de cabalgata de caballo, corredor número 1 de caballo. Lo importante también que queremos recalcar es que no existe la palabra perder. Aquí uno lo hace por su cultura, ¿no? Bueno, algunos lo hacen para ganar, pero yo le digo a la gente, a nuestros jóvenes, que no existe perder. Lo importante es llevar la cultura adelante y participar, porque si yo no lo hago, no lo hace nadie. Más que ser rey y reina, queremos ser buenos representantes de nuestra cultura. Eso es lo que buscamos nosotros. Buscamos ser el ejemplo vivo de nuestras futuras generaciones, porque ya nuestros ancestros, nuestra gente más adulta, ya está muriendo y se están llevando los conocimientos a la tumba, no quieren transmitirlo. Amo ser Rapa Nui, amo mucho. Siempre doy gracias a Dios por dejarme aquí en esta tierra y a mis ancestros por darnos esta cultura tan hermosa. Y eso, estoy muy agradecida. Maururu. Dans le gymnase municipal, on répète les danses traditionnelles pour l'ouverture de la cérémonie. Chaque pas comporte une signification spécifique en relation avec les activités des anciens. Cultiver la terre, semer, couper des roseaux, pagayer ou encore monter à cheval. La nature est mise à l'honneur car c'est grâce à cette terre nourricière que le peuple Rapa Nui doit sa survie. Et aussi grâce à la mana, la puissance des ancêtres qui insuffle la force collective pour rendre ce terrain hostile fertile. Le roseau est une des matières premières de l'île les plus importantes. Avec, on fabrique pour la tapati autant les embarcations navales que les costumes traditionnels. En este caso, la decisión de cómo es el diseño del traje, en qué categoría se va a usar y también la recolección de los materiales naturales. Que en este caso, este material se va a Aranoraraku a sacar totora para traerlo aquí y empezar a hacer el trabajo que es el trenzado, lo que toma mucho más tiempo. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. En este caso de la familia aquí, ¿ya? Podríamos decir que hay otras que trabajan desde 1 año con anticipación. ¿Ir a la iglesia tu hermano? Sí. Cada familia decide qué tipo de material usar. Ya en este caso se quiso usar mucho el tema de lo que es totora. Para nosotros todos los materiales o todo el tema de la naturaleza siempre hemos tratado de hacerlo con un uso consciente. Ya no de sobreexplotar nuestros recursos. Tenemos que dejar un legado para nuestra futura generación o para futuras tapati. Por ejemplo, la pluma en este caso no se puede usar porque aquí la gallina es muy limitada y no tenemos mucha pluma. Entonces hay que traer desde el continente pluma para acá.
Las conchitas, sobreexplotaríamos el tema de las conchitas para la tanta cantidad de trajes que hay que hacer. En prévision de chaque tapati annuel, c'est en famille qu'Emilou, la cousine de Nani, organise la récolte des roseaux dans le volcan escarpé de Rano Raraku. Estamos en Ranukau, o más conocido como Poco Uria Jaumaca. Antiguamente mi abuela me contaba que ellas venían aquí a lavar la ropa, porque no tenían agua ya en el pueblo. Entonces llegaban, venían con sus buey, con sus vacas o con sus caballos, ya traían la ropa de toda la familia y llegaban acá y ellos dormían aquí, en unas cuevas que hay acá abajo. Dormían, pasaban días lavando la ropa, ellos mismos se cocinaban, ¿ya? Y también sacaban agua para beber. Toda esa agua la tenían que llevar de vuelta hacia el pueblo. Antiguamente este lugar no tenía nada de vegetación, ¿ya? Incluso este tiene un microclima y está protegido también, es parte de un patrimonio protegido ya de la biosfera. También se hace extracción de lo que es el ngaatu, más bien conocido como totora, pues súper importante para la supervivencia de la gente antiguamente, ya con el tema de las vestimentas, ya, y de cómo podían usar este recurso natural de la fibra vegetal para poder hacer viviendas, ya, ropa, para protegerlos del viento, del frío, ¿ya? Así que es parte importante igual de la tradición. Yoranda, yo soy Miguel Ángel León Pacalati, mi edad es 26 años y mi profesión es el deporte. Saqué tercero, segundo, 2 primeros hasta ahora y ahora vamos a ver qué sale este año, a ver si nos subimos al podio. Vamos a buscar doctora 2 meses antes y sacamos 2.000, 2.400 botes por hora. Y el secado hace un mes, para que se seque bien. Y hay que estar cuidándolo todo el rato, metiéndolo, sacándolo a la casa, para que no se moje con la lluvia. Y vamos de a poco procesando todo. Y llega el mes y empezamos a hacer los botes. Un cacho más o menos. Mucho trabajo. Chaque compétiteur confectionne selon les techniques ancestrales son propre pora en roseau pour les courses navales. Les prouesses physiques et la victoire dépendent souvent de sa bonne réalisation. Si les roseaux ne sont pas assez serrés et imbriqués entre eux, l'embarcation, en affrontant les courants violents de la pleine mer, peut se briser. No, la cola hay que dejarlo, el sexo también. Eso sí que es un desgaste, hay que dejar el sexo, por lo menos un mes. Primero partimos remando, después viene con cuelga de plátano, son 20 kilos, por 10. Corrimos como un kilómetro con el plátano y 1 kilómetro sin el plátano. Después viene la remada con pora. Este pora la remamos como 2 kilómetros, nadando, ida y vuelta. El más difícil siempre es con el plátano, porque es el que te fatiga al llegar al agua, porque llega ahí todo cansado de los hombros, las piernas ya no se ocupan después en el agua, puro brazos nomás. Aquí la tradición ancestral de acá de los tupunas, y bueno, acá hay que seguir en la tradición y llevar adelante a los jóvenes para que sigan también este deporte, porque ya de a poco se van retirando algunos y que está en mi sangre. Mis ancestros competían en eso, entonces ojalá que siga por siempre esta competencia, que es la más bonita de acá.
Sur le port de Angaroa, les participants à la célèbre épreuve du triathlon se préparent. Après des mois d'entraînement physique intense, les compétiteurs sont concentrés, les spectateurs impatients. Cette course est la plus difficile de toute la Tapati. Le départ débute dans la mer, au large, où chacun pagaie jusqu'au port, sur un flotteur conçu à partir de roseaux. Arrivés sur la berge, ils poursuivent la course pieds nus en portant 25 kilos de bananes sur leurs épaules, sur plusieurs kilomètres. Queremos hacer la limpieza costera más grande del país. Au retour, ils embarquent à bord d'un pora qui leur permet de ramer à l'aide de leurs bras en position allongée. Ils affrontent des courants capricieux et achèvent leur parcours en revenant sur les quais du port. L'effort comme la concurrence sont rudes. Mais le plus important est de ne pas abandonner en route. Y lidera la competencia Conui Lillo La Jaroa. Le sigue Miguel Ángel León Pacarati. Luego Joseph Schmidt Rapu y detrás Jauma Nui Pacarati. José Hidalgo Ica, disculpen. Lidera la competencia Conui Lillo La Jaroa. Luego Miguel Ángel León Pacarati. Le sigue Cabeza de Plátano y correr hacia Apinaíta. Y con el Lillo La Jaroa, se adelanta la última etapa de aquí, este triatlón de Jaroa Otay. Ahora deben acercarse a su pora. Un fuerte aplauso para Conui Lillo La Jaroa. Segundo lugar para Mercy. Iba bien todo el rato y bueno, el único que fallé fue la embarcación Pora que se llama. El único lugar que fallé porque era muy chico el Pora. Y eso. Continuará la competencia de hoy, la segunda competencia en categoría juvenil, triatlón, acá en Jaroa Otay. Pour la Tapati, de nombreuses compétitions maritimes sont mises à l'honneur, comme la pratique de la rame Rapa Nui, qui fait excellence dans le monde océanique, de l'Australie à Tahiti.
Volví en 2016 para conocer la isla, mi familia, la cultura y aquí estoy. En 2018 mi sobrino fue a Hito para la Tapati y yo como su tía quise meterme a una competencia de regata. En el equipo somos 5, tenemos un peperu, quien es la Emilú, y ahí somos 4 remadores. Esta es una competencia, la regata, que viene desde muy antiguo, tomado desde los pescadores, que antiguamente no existían los motores, que uno puede ver hoy, como la modernidad, uno puede ver que los pescadores tienen ahora sus botes a motor, pero antiguamente eran a remo. Entonces la regata consiste en tomar esa tradición. Y nosotros, más que el canotaje polinésico, ahora nos estamos enfocando en que cada tapati participar en esa competencia. Es no solamente ganar la competencia, sino que motivar a los jóvenes a que participen en este tipo de actividad. Eso principalmente. Maurur. Les journées comme les nuits précédant la Tapati sont longues. La diversité des entraînements se fait collectivement, en famille, pour offrir les meilleures représentations de la culture Rapa Nui au public. Rosa, café. Yo me llamo Aru Pati Otus. Soy Rapa Nui, mis padres son de acá también. Y bueno, yo me dedico al resguardo de los cantos de mi tierra, los cantos ancestrales de Rapa Nui. Hoy en día recién tenemos plataformas o instancias en donde sí podemos anotar los cantos, grabarlos, pero antes no lo teníamos y así se ha perdido mucho. Muchos cantos, muchas historias, leyendas de la isla se ha perdido, ¿ya? Justamente porque no habían plataformas era solamente de boca en boca, ¿ya?
Sin embargo, sentí que era importante hacerlo porque se estaba perdiendo y cada vez se pierde más. La música para nosotros, como te mencionaba anteriormente, es la vida de nuestros ancestros y es la vida nuestra de ahora y seguirá siendo, ojalá, en las futuras generaciones. Cada vez cuando rescatamos un tema ancestral y se lo enseñamos al grupo, por ejemplo, acá también explicamos lo que significa este canto, a qué familia perteneció, quiénes lo hicieron, bajo qué circunstancia se compuso el canto, ¿ya? Entonces, la gente también aprende, ¿ya? Los niños que están ahí aprenden una historia nueva y pueden enterarse de cómo vivían sus ancestros. Jusqu'à tard dans la nuit, Nani et Pio s'entraînent au tango Rapa Nui. Toute la communauté leur apporte conseil. Ahora podemos apreciar la clase de tango Rapa Nui. Y por primera vez en la historia se juntan 5 escuelas de tango. La escuela de los tepanos, ahí pueden observar. Luego a la escuela de los Osorios, de los Pacaratis. ¿Quién están los otros? Se perdieron las otras escuelas, pero por primera vez se juntan todos, porque ahora no estamos compitiendo, estamos llevando la cultura hacia adelante. Yo creo que esta es mi competencia. ¿Mala? Más mala. No, igual está bien. No, pero sí, si te complica, hacerlo simple nomás, hacerlo simple. Háganlo simple, está bien como está haciendo. ¿Vamos qué? Ahora. Número 1. Paso número 1. Es el paso número 1. Y ahora va a ir para atrás. Para atrás. 2. ¡Ándate! Con calma, con calma. Que se vaya ahí. Anda de atrás. ¿A dónde? Tac, 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 tac. Japanese funciona así que tú haces así. Tac, 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 tac. Mano. Eso. Él manda, no tú. Él te hace la cajita. Eso. Él manda, no tú. Él te hace la cajita. ¿Va a terminar? Ay, ¿viste? Por eso salió así.
un autre jour se lève sur l'île Rapa Nui et qui nous rapproche des festivités. Petero, le couturier choisi par la famille de Nani, termine les derniers ajustements des costumes de l'ouverture de la cérémonie. Yo creo que para un étnico la cultura es importante porque dice de dónde eres, quién eres tú, de dónde provienes, lo cual un occidental llega hasta ciertos puntos y si no son legados de reinato, virreinato, que son familiares principalmente, porque se casaban entre primos. Ahí tienes un árbol genealógico completo, pero la cultura no es así. Todos saben de dónde vienen. ¿Por qué? Porque se vive la cultura dentro de la misma cultura. Entonces como que te va envolviendo y vas conociendo quizás a tu bis, a tu chorno y quizás más atrás de tus antepasados que al fin y al cabo eres étnico. Eso, no sé, es que es como complejo esa parte por como te digo, es tu esencia, es eso, es tu esencia. Para mí hacer o vivir en la cultura es tener todas las emociones, pena, alegría, rabia, pelea, todo. Al principio el majute, bueno, esto para que te llegas a hacer, bueno, este era del mismo tamaño. Mira, te lo voy a mostrar ahí para que veas. Este más o menos tenía el mismo ancho. Y tienes que llegar a eso. Esas son horas. Las técnicas son variadas. Y uno va poniendo su forma también en el tiki-tiki. Pero un tiki-tiki así, actualmente para mí es 1 hora, 1 hora y media, golpeándolo. Para una persona que está practicando o en mis comienzos, yo me tomaba 2 días en hacer un bonito majute, porque el majute igual tiene su técnica, porque si te das cuenta, tiene hoyos, ¿viste? Que son los brotes del árbol. ¿Ya? Esos hoyos, cuando tú los golpeas, se agrandan. Y la técnica es ir cerrándolos con el mismo material, montándolo quizás, y golpeando para que la fibra se vuelva a unir. Para eso te ayudas con el agua. Lo hidratas bastante, ¿sabes? Y lo golpeas nuevamente. Y bueno, el tiki-tiki va en golpes fuertes al principio para poder abrir la fibra, porque igual, ¿cachai? Pero ya después cuando vais en esta etapa, tu golpe cambia a... Para juntar la fibra, o sea, y para no romperlo también porque te queda como un papel. Te desestresáis con él, te estresáis con él. No, es bueno. Sí. Es una terapia también, te ayuda. Sí. Estos son los trajes para los aitos. Este es el traje femenino. Está hecho con majute, que es la fibra que te mostré anteriormente. Y esto es la obsidiana, que es una piedra vidriosa principalmente, que yo la voy triturando. Debo ser honesto, en este trabajo me ayudó mi hermano, porque era demasiada piedra que había que picar para hacer este diseño. Y esta es una falda. A ver, la voy a levantar. ¿Está? Lleva puros komari. Los komari son vulvas femeninas, ¿ya? Ese es el único detalle que le di a este trabajo. Su corona también es algo exuberantemente grande. Más masculina, obviamente, está este, que es para el hito. Está hecho con puros makemake, que son... Es una de las formas que tiene el dios de esta cultura. Esta cultura era monoteísta, entonces era el único dios que poseía. Y la corona del ladito, que igual es un tanto loca. Ya lleva un makemake en el centro y bereberes atrás.
Este es el traje que van a ocupar la primera noche para su presentación ante el pueblo. Autour de la grande scène, on s'affaire à monter les derniers préparatifs pour accueillir les spectateurs venus du monde entier. Comme chaque année, l'enjeu est de taille, promouvoir la culture Rapa Nui dans le respect des traditions et des ancêtres. Et par cette grande célébration, perpétuer les rites et les mythes auprès des jeunes générations de l'île. Pour la famille et l'entourage de la reine, l'investissement bat son plein. El umuhatu es un tipo de preparación de comida que nosotros hacemos para bendecir todas las actividades y como hoy día damos comienzo a nuestra tapati, queremos pedir cosas buenas, abundancia, puras cosas positivas. Ya normalmente esto se hace con un pollo blanco, un pollo, Rapa Nui. Y acá estamos honorando a nuestros ancestros para que ellos nos den todo el mana para nosotros para partir bien nuestra tapati. Ya después hay que esperar que baje un poco, que se quemen las piedras. Así se hace el humo, con piedra caliente. Ya después se tapa con hojas de plátano, le banané. Y después se pone taro, kumara, pollo, para los ancestros y para mí, para que tenga una muy buena tapati. Mi animal favorito. Se llama hermana. Yo no hago primero porque me da miedo. Uy, hermano, un besito. Corre. Más. No. Eso también es para ti. ¿Qué pasa? Es que se supone que hace así. No sé, mi mamá me lo dio. Ya, come tu pollo, Nani. Ahí. Rayo. ¡Pájaro! Mira. Sí, pues, José, ahí, ¿a dónde estamos? Para que cuando se escapen, no. Es que fea, tan feas me salieron las niñas. Y ahora solo con cajutupuna. ¿Qué pasa? ¿Hay contigo? Nani et sa famille quittent leur campement pour rejoindre la cérémonie d'ouverture de la Tapati. À mi-chemin, la famille de Pio les attend au cœur de Angaroa.
Somos dos jóvenes muy orgullosos de ser Rapa Nui y queremos demostrarle a nuestros jóvenes y a nuestras futuras generaciones que ser Rapa Nui no es cualquier cosa. Ser Rapa Nui es lo mejor del mundo. Amo ser Rapa Nui. Quiero que todo el mundo sepa eso. Quiero hacerles entender también a todos ustedes que la Tapati no es un festival, la Tapati es una instancia que nos dejaron nuestros ancestros para poder recordar y potenciar lo que se nos fue entregado y lo que se nos fue heredado. Muchas gracias. L'histoire des Rapa Nui, marquée à de nombreuses reprises par de longs et violents épisodes de colonisation et d'esclavage, a su résister au temps. Rester un peuple vivant est le précepte qu'adoptent les nouvelles générations comme principe de vie au quotidien. Elle s'ancre dans le XXIe siècle avec modernité et ouverture sur le monde, tout en faisant un trait d'union avec leur histoire. Le plus important est de ne pas être connus que comme des moaïs figés dans le passé, mais bien comme une culture qui perdure et s'adapte au siècle. Queremos darle las gracias a ustedes también y esperamos que esto llegue al mundo entero. Y decirles que están todos cordialmente invitados a Rapa Nui. Eso sí, necesitamos un turismo consciente, no tocar los moai, respeto. Aquí es muy espiritual, hay que ayudar al medio ambiente también, que nuestra isla es muy pequeña, es muy frágil. Entonces hay que cuidar nuestro medio ambiente. Eso, Maururu y Orano.